en tu presencia, oh Dios. El ministerio Discipulando a las Naciones presenta el mensaje de la gracia y el amor de Dios para la salvación de todos los hombres de esta tierra y la edificación del pueblo cristiano, por intermedio del siervo de Dios, Asunción Roldán Ábalos, quien ya queda con ustedes. En tu presencia pertenezco yo, en tu presencia, oh Señor mi Dios, en tu presencia es donde fuerte soy. El Señor le bendiga en esta hora, mis amados hermanos. Les invito para abrir la palabra del Señor nuestro Dios en 2 de Pedro capítulo 1 versos del 3 al 4. Con la bendición de Dios Padre, Hijo y en la presencia del Espíritu Santo de Dios. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegase a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Oremos a Dios. Padre justo y bueno, gracias en esta hora te damos por tu inmensa bondad. Señor Dios Todopoderoso, ordena nuestros pensamientos, limpia nuestros corazones. Por la gracia y la misericordia tuya, dispónnos para ti, Señor. Sean abiertos nuestros oídos, sean abiertos nuestros entendimientos para recibir tu palabra y amarla y obedecerla fielmente. Oh Santo, maravilloso Dios, te envía desde el cielo tu fuego divino, tu palabra, Señor, para darnos la luz, para darnos la bendición y la vida en abundancia. Te lo pedimos, Señor Dios Todopoderoso. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a estar viendo por la palabra del Señor un mensaje titulado La naturaleza divina. Primeramente vemos que el Señor nuestro Dios nos ha llamado por su excelencia y por su gloria maravillosa y eterna para ser participantes de su naturaleza divina. Es una de las promesas más grandes, de las bendiciones más grandes para todos y cada uno de nosotros, grandes y pequeños. ¿Sabe por qué, mis amados hermanos? Porque Dios nos ama demasiado. Su amor es tan grande que Él nos da su misma naturaleza, aunque esto en un proceso. Por eso vemos que el apóstol Pedro dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas. ¿Qué quiere decir? Que con Cristo, ¿qué quiere decir? Que el Señor nos quiere dar y nos da todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. El mundo y el diablo solamente da tormentos, desgracias, maldiciones. Eso da el mundo. Pero Dios nos da una naturaleza, una nueva naturaleza, una naturaleza divina, hermanos. Entiendan bien eso. Dios nos ha llamado para darnos su naturaleza divina. Es una de las promesas más grandes y más maravillosas que existen. Por eso dice la Escritura que hay grandísimas y preciosísimas promesas. Y una de ellas es llegar a ser divinos. Esta es la verdad, llegar a ser divinos. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Y nosotros, como también los hijos de Dios adoptados en Cristo, pasamos a ser familia de Dios, pasamos a ser también divinos, pero esto en un proceso que hay que huir del pecado, de la corrupción, del mundo, de la maldad. Hay que salir y escaparnos de toda clase de abominación, de mentira, de insensatez, de idolatría, de hechicería, de toda cosa mala, porque esa es la naturaleza del diablo a través del pecado. Pero a través de la obediencia a Dios, del amor a Dios, tenemos como un regalo maravilloso la naturaleza divina. Por eso es que los santos hijos de Dios de todos los siglos, desde que el Señor vino aquí a la tierra, se encontraron con la verdad.
la justicia y la santidad, y nunca más lo dejaron, nunca más lo menospreciaron. Todos aquellos que aman a Dios se coronan de la naturaleza divina. Ya no tienen por qué estar dudando, vacilando o tal vez menospreciando las cosas de Dios, porque ya gustaron del don celestial, ya gustaron de la naturaleza maravillosa y eterna que solo Dios nos puede dar. Por eso dice la Escritura que hay que escapar del mundo, del pecado, hay que aborrecer lo malo, hay que odiar el mundo y el pecado, y hay que amar por sobre todas las cosas a Dios, que Él nos va a dar y nos da su naturaleza por obedecer a su palabra, por llenarnos de su espíritu, de su gracia, por amar la palabra de Dios, por guardarla y conocerla y ponerla por obra día a día. Por eso hay que anhelar la santidad, la justicia, la verdad. Hay que mantenernos en oración ferviente, un corazón lleno y avivado, lleno del Espíritu Santo y lleno del fuego de la gloria de Dios, hermanos, para la gloria del Señor. Por eso es un llamado que Dios nos hace a todos. Entre tantas gentes siempre hay personas que obedecen a Dios, escuchan su llamado y se quedan con ese llamado maravilloso, porque el llamamiento de Dios es supremo, dice la Biblia. Supremo quiere decir que es por sobre todo. No hay nada más grande que ser llamado por Dios, escogido por Dios. Y todo aquel que ha entendido el Evangelio es un llamado, y tiene que ser fiel para ser seleccionado y escogido para las bodas del Cordero. Por eso dice el Señor Jesucristo: no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Diré Lucas 12:32. No temas, dice, no temas, no tienes por qué temer. En el mundo tendréis aflicción. Confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. En este mundo hay aflicciones, hay pruebas, luchas, necesidades, hay tropiezos en sobreabundancia, hay mucha maldad en el trabajo, en el hogar, en todas partes hay tropiezos, hay personas que están usadas por el diablo para hacer tropezar, pero confía en Dios, porque si eres de Dios, eres para vencer, y dedícate a hacerte rico y lleno de gloria y de tesoro celestial. Por esto es que Dios nos da su palabra, su verdad, para crecer, para amarle, para servirle, para honrarle con todo nuestro corazón, porque hay una oportunidad maravillosa de hacernos ricos para siempre. La Biblia dice: compra oro refinado en fuego, vístete con ropas hermosas, vístete de alhajas, de joyas preciosas, espirituales y eternas. Por eso no temas manada pequeña, dice el Señor, sino más bien gózate y alégrate, porque Dios el Padre se ha agradado y le ha placido darte su reino. Dios nos ha dado su reino por su Evangelio, por su palabra maravillosa, por la verdad que viene del cielo para todo aquel que es de Dios y que cree a Dios. Por eso el mismo Señor Jesucristo dice en 1 de Juan, o en San Juan capítulo 1, podemos ver el versos del 11 al 13 que dice la Escritura: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad para ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí vemos, hermanos, que Dios vino, o Cristo vino a los suyos, aquel Cordero Santo, inmortal, eterno, Jesús se hizo carne. Sí, dice la Biblia que el Verbo habitó entre nosotros los hombres, y hecho en forma de hombre, humilde, manso, servicial, Él vino y se manifestó en medio de los hombres como la luz, para dar luz y iluminación al mundo de tinieblas. Y Él vino y estuvo entre los hombres, se manifestó su gloria y su poder como del unigénito Hijo de Dios. Hizo milagros, maravillas, grandes cosas, cosas que nadie hizo ni puede hacer. Él lo hizo, y la gente le menospreció, la gente lo humilló, y hasta por extremo lo maltrató, lo pisoteó, lo destruyó. Por eso el Señor mismo dijo: destruir este templo y yo lo levantaré en 3 días, porque Él sabía cómo lo van a tratar.
Él sabía cómo le van a menospreciar, a desechar, a traicionar y cuántas cosas, pero Él siguió fiel, poderoso, maravilloso. Como vemos, hermanos, Jesús de Nazaret vino en debilidad, se hizo pobre, sufrió, padeció, se hizo esclavo, se hizo menos que los hombres, dice la palabra. ¿Para qué? Para salvarnos, hermanos. Él sufrió el castigo más terrible, el castigo de todo el mundo. Él fue sobre Él cayó toda la ira de Dios, del pecado. Todas las cosas que Él pudo hacer lo hizo con un propósito, porque la Biblia dice que por sus llagas hemos sido curados, por sus heridas hemos sido sanados, perdonados, liberados. Por eso la palabra del Señor nos revela que aquel que recibe a Jesucristo, aquel que ama a Jesús, aquel que cree en Jesús, se les da el poder y la potestad, se le da la grande oportunidad de ser un hijo de Dios, una hija de Dios Altísimo, para gozar para siempre. Dios lo engendra por el Espíritu. Los hijos de Dios son engendrados por la santidad, por la verdad, por la obediencia a la palabra de Dios. Los hijos son engendrados y empiezan a crecer y a fortalecerse con el poder de Dios para la vida eterna. Por eso dice así la Escritura, hermanos, que no es voluntad de carne y de sangre, no es obra de hombre, es obra de Dios, del Espíritu Santo, es obra para vida eterna. Por eso, hermanos, cualquiera que ama a Dios, que recibe a Dios, que se queda con la palabra de Dios, que prefiere a Dios antes que a nada, ese es un hijo de Dios. Aquel que obedece al Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que guía a los hijos de Dios, y el Espíritu Santo guía la oración, a la alabanza, guía la comunión, guía al poder, guía la santidad, a la justicia, a la verdad, porque es el Espíritu de Dios que es dado para guiar y dar vida a los hijos de Dios. Por eso todo aquel que ama a Dios tiene el espíritu de adopción, el Espíritu Santo que le mueve y le guía siempre a la vida divina y eterna. Por eso también vemos, hermanos, que Dios nos ha concedido esa oportunidad para que todos podamos adquirir esa naturaleza divina, esa oportunidad de vivir libres del pecado, libres del error. Por eso también dice la Escritura, mis amados hermanos, que todos aquellos que son de Dios y aman a Dios siempre andan superándose en todo, andan examinando todas las cosas para aborrecer lo malo, para desechar toda maldad. Sin embargo, los simples, insensatos, mundanos nunca entienden ni quieren entender, y si entienden algo no hacen caso porque son mundanos, porque el diablo engendra por el pecado. Las personas impías no son de Dios, solamente los santos, los justos, aquellos que aman la verdad, la santidad, la justicia, esos son de Dios. Por eso, mis amados hermanos, tenemos que saber hacer las cosas como para agradar a Dios. Tenemos que saber y entender, hermanos, cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta, y no estar vacilando, tentando a Dios o probando a veces, como muchas personas, después de haber conocido la verdad, la menosprecian. La palabra del Señor nos revela que tenemos que ser sinceros, transparentes, justos, fieles desde el principio hasta el fin, porque hay un diablo, un demonio que trata y anda torciendo los sentidos, torciendo los caminos, torciendo las mentes y los corazones de todos aquellos que menosprecian a Dios. Uno de los pecados más graves que existe es menospreciar a Dios, ser profano, es decir, amante del mundo, de la carne, del pecado. Eso es lo más terrible que hay para los que ya conocen a Dios. Por eso, mis amados hermanos, si Dios nos da la oportunidad, tenemos que asirnos de Él, tenemos que buscarle a Él, tenemos que aprender a aborrecer lo malo, a huir de la idolatría, de la fornicación, de la hechicería. Tenemos que aprender a escapar del lazo del diablo y a correr a los pies de Cristo, día a día, hora a hora y cada instante.
Por eso es que tenemos que saber orientar nuestra mente y corazón hacia la victoria, hacia Cristo, hacia los tesoros eternos, hacia las cosas espirituales. Nuestra vida tiene que estar orientada hacia el éxito espiritual y eterno, porque el Señor nos revela que tenemos que poner la mirada en el galardón, que tenemos que olvidar las cosas pasadas y tenemos que renovarnos día a día y transformarnos para la gloria de Dios. Todos hemos sido llamados para conocer a Dios. La Biblia dice que viene el momento y el día en que nadie dirá conoce al Señor, porque todos me conocerán. Todo el que es de Dios conoce a Dios desde pequeñito. El que no conoce a Dios está muerto en su delito y pecados. El que conoce a Dios, ese es de Dios. Porque el nuevo pacto nos lleva a conocer a Dios, a amar a Dios, desde el más pequeñito hasta el más anciano. Que conoce a Dios, se llena de Dios y vive con Dios. Y esos son los que son de Dios. Por eso la Biblia nos revela, hermanos, que tenemos que proyectarnos hacia el futuro, hacia la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Los hijos de Dios no dependen del pasado, sino que tienen la mirada puesta en el galardón. Miran al futuro, miran a la gloria de Dios, miran lo que viene, porque el Señor obra en base al futuro y el diablo en base al pasado. Por eso toda persona que se tiene en la vida y se llena de recuerdos y vive en base a recuerdos, es porque está retrocediendo, está frío, muerto, tibio. Pero el que mira la gloria de Dios día a día y por la fe proclama la victoria y sigue adelante buscando llenarse de la perfección, de la santidad, ese está encaminado hacia Dios, porque Dios es el que nos da la victoria por la fe. Él es el que nos lleva de gloria en gloria, de poder en poder. Por eso vemos en la palabra del Señor, hermanos, que ya nosotros hemos sido amados grandemente. Primera de Juan 3, versos del 1 al 3 dice: mirar cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ahí vemos, hermanos, que Dios ya nos amó y nos consoló. Él ya nos dio las pruebas de su amor tan grande y maravilloso. Y la Biblia dice, hermanos, que el mundo no nos conoce. Por eso el mundo no nos conoce, nos aborrece, o el mundo no nos entiende, porque tenemos el amor de Dios, el amor de Cristo. Por eso no estamos para agradar al mundo, no estamos para servir al mundo, estamos para hacer la voluntad de Dios. Por eso todo aquel que ama a Dios, dice la Escritura, que la esperanza de todos los hijos de Dios es ser manifestados tal como Él es. Es decir, con la misma gloria del Cristo resucitado, seremos transformados en un momento, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Dice la Biblia que los que están muertos serán resucitados incorruptibles, gloriosos, y los que estemos vivos seremos transformados con gran poder y gloria a la semejanza del Hijo de Dios resucitado. Por eso alaba al hermano y gózate. Dice la Escritura que esta esperanza en Él viva, que no avergüenza, es para todos aquellos que se purifican a sí mismos. Porque la purificación es por la obediencia a la palabra. Por eso tenemos que lavarnos escuchando la palabra, leyendo la palabra. Tenemos que purificarnos obedeciendo a la palabra, orando y orando sin cesar. No, hermanos, distrayéndonos, no andando con mundanos, no haciendo insensateces, sino más bien haciendo la voluntad de Dios. Porque el Señor viene por los vencedores, por los que se han preparado, por aquellos que han vencido al diablo, al mundo, al pecado. Mucha gente, hermanos, vive su vida perdiéndola, como el hijo pródigo,
en comunión con los adúlteros, fornicarios, inmundos, en comunión con los tibios mundanos, en vez de estar en la gracia, en el poder, en la bendición, en la victoria, están dando pena y lástima en el mundo, porque en realidad, hermanos, el mundo está caído, el mundo está podrido, y todo aquel que se une al mundo se pudre, todo aquel que se pega con el mundo se destruye, se elimina, se contamina. Por eso el Señor Jesucristo, Él mismo dijo en Hechos capítulo, o en San Juan 17, verso 20, mira lo que el Señor Jesucristo dijo respecto a su obra, a sus hijos. San Juan 17, versos del 20 al 23, dice el Señor: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Ahí vemos, hermanos, que el Señor ora para que nosotros seamos unos con Dios, no con el mundo, para que nosotros seamos semejantes a Dios, a Cristo. Y para eso hay que leer la palabra en abundancia, hermanos. Hay que dedicarnos a edificarnos a través de la palabra. A los niños hay que contarle todas las historias bíblicas. Hay que contarles las hazañas, las proezas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hay que hablarles del amor de Dios día a día, comunicarles vida, poder, fe, amor, oración, santidad, obediencia, humildad. Hay que comunicar la misma vida de Cristo Jesús, porque Él nos ha dado su gloria. Por eso nosotros somos para llenarnos de la gloria de Dios y comunicarla a cada uno de los que están a nuestro alrededor, porque la palabra del Señor nos purifica, nos santifica, nos renova, nos llena de fe, de gracia, de amor, de paz, de gozo, de santidad para la gloria de Dios. Por eso llénate de la gracia y la gloria de Dios. Qué bueno, hermanos, es conocer la voluntad de Dios y ponerla por obra. La Escritura dice, mis amados hermanos, que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino en los cielos, porque nosotros también esperamos y anhelamos al Señor nuestro Dios Jesucristo. Él transformará el cuerpo de esta humillación nuestra, este cuerpo mortal, este cuerpo que no tiene ni fuerza a veces, hermanos, que se cansa y se va a dormir, se enferma o de muchas maneras se debilita y no tiene las fuerzas. El Señor los transformará en un cuerpo inmortal, en un cuerpo glorioso, en un cuerpo semejante a su gloria, a su poder. Él nos hará gloriosos, inmortales y eternos para su gloria. Esa es la bendición y la promesa, que el poder que resucitó a Cristo a nosotros también nos resucitará para la gloria de Dios. Por eso, hermanos, tenemos que creer a Dios. El que cree a Dios se acerca a Dios y obedece a Dios y se queda con Dios. Pero el que no cree a Dios prefiere al mundo, las cosas que están en el mundo. Prefiere enredarse, ensuciarse, embarrarse en la inmundicia de este mundo de pecado. Por eso que hermanos, qué diferente es el camino de Dios con el camino del mundo, de la maldad, de la abominación de este mundo. Por eso también dice en Romanos capítulo 8, versos 18 al 20, dice la Escritura: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ahí vemos que el Señor, hermano, nos está diciendo que no importa que padezcan, que sufran,
en este tiempo, porque no es nada comparable con la gloria, el poder, la bendición que en nosotros ha de manifestarse por los siglos de los siglos. Ciertamente, hermanos, no desmayamos, no debemos desmayar, no debemos cansarnos, sino más bien esforzarnos día a día, aunque este hombre exterior se desgaste, el interior, el espíritu que Dios nos ha dado se renueva de día en día, porque toda esta leve tribulación que pasamos en esta tierra no es nada comparable con lo que Dios nos va a dar. Por eso dice la Biblia que tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia y el poder sea de Dios y no de nosotros. Y aún aumenta día a día, cada vez que hacemos la voluntad de Dios, un excelente y eterno peso de gloria para la gloria de Dios, porque un día nosotros, los que amamos a Dios, seremos transformados, seremos glorificados juntamente con toda la nueva y eterna creación. Porque la Biblia dice que todo será libertado de corrupción y entraremos a la naturaleza y a la vida eterna, que es mediante la herencia incorruptible e inmarcesible, reservada para todos los santos hijos de Dios en el cielo, hermanos. Por eso es que todo, dice la Biblia, que gime, la tierra aún gime y todas las cosas, la naturaleza gime, porque espera esa manifestación gloriosa, ese momento maravilloso de la transformación de todas las cosas y la restauración del reino de Dios entre los hombres en una manera total y perfecta y eterna. Por eso, mis amados hermanos, la Escritura dice también que ninguna condenación hay para los que andan en Cristo Jesús, o los que están en Cristo y andan en obediencia al Espíritu de vida, y andan según la ley del Espíritu Santo, que es la que nos lleva a la justicia, a la verdad y a la santidad. Sin embargo, hermanos, vemos que todos aquellos que no obedecen al Espíritu de la palabra están condenando sus almas, están ensuciando sus ropas y perdiendo la oportunidad de vida. Por eso es que viene la exhortación, el llamamiento, viene la luz de Dios para ayudarnos a entender su voluntad agradable y perfecta, porque de nada sirve, hermanos, vivir sin Dios, sin Cristo. Sin Dios no hay descanso, no hay paz, dice la Biblia, para el impío, no hay paz para los pecadores, porque la paga del pecado es muerte. Y la Biblia nos revela que solamente los que aman a Dios y obedecen a la palabra de Dios siempre tendrán vida, paz, amor, fe, inmortalidad, gozo, porque esto es lo que Dios da para todos los que le aman. Por eso, mis amados hermanos, tenemos que despertarnos y correr a Dios, despertarnos y avivarnos para alabar, adorar a Dios en espíritu y en verdad, día a día, cada momento, para la gloria de Dios. Así es, hermanos, el que ama a Dios se lo demuestra. El que ama a Dios vive para Dios y con Dios para siempre. Por eso también vemos que dice la Escritura, hermanos, que Dios nos ha escogido, que Dios nos ha dado la oportunidad de vivir con Él y para Él por los siglos de los siglos. Jesucristo, el testigo fiel y verdadero, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, aquel que nos amó y nos lavó con su sangre preciosa todos nuestros pecados. Él nos ha sacado del pozo de la desesperación, Él nos ha levantado de lo vil, de lo inmundo. Él nos ha sacado del hoyo y nos ha dado corona de vida. Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Él nos ha hecho sus hijos, sus herederos. Él nos ha hecho sus amados, porque delante de Dios somos su esposa, su novia, somos su real sacerdocio. Por esto, mis amados hermanos, si Él nos ha reconocido, nos ha exaltado, nos ha bendecido, nosotros tenemos que darle gracias, tenemos que alabarle y exaltarle, tenemos que bendecirle con todo nuestro corazón, porque grandes son sus obras, grandes y maravillosas son sus obras, hermanos.
Por esto estamos llamados para amar la perfección, para buscar la santidad total, para agradar a Dios con todas nuestras fuerzas. Por eso el primer mandamiento y más grande es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esto es lo más importante que tenemos que tener siempre en cuenta. De amar a Dios, de preferir a Dios, de tener siempre a Dios primero, de tener siempre su palabra en cuenta, de tener el Espíritu Santo a cada instante, no hacer nada sin la guía y el poder del Espíritu Santo. Tenemos que llenarnos de su gracia y su verdad. La Biblia dice, hermanos, que la palabra es la que nos lleva a la perfección. La palabra es la que nos llena de poder, de luz, de santidad, de justicia, de verdad, porque ella nos hace perfectos y nos prepara y nos capacita para hacer toda buena obra. Esto hace la palabra de Dios y el Espíritu Santo, que nos imparte la vida espiritual para la gloria de Dios. Por eso, hermanos, la naturaleza divina es una realidad que ahora mismo podemos empezar a sentir la presencia y la gloria de Dios. Gracias por su sintonía. Le invitamos a escucharnos nuevamente a esta misma hora y por esta misma radioemisora. Le invitamos a que nos visite a nuestros cultos diarios en la Iglesia Cristiana Templo Santo a partir de las 8 de la noche, en prolongación Leoncio Prado 2953, Miraflores Alto, Chimbote. Cualquier comunicación, llamarnos al teléfono 35 34 12 o al celular 997 35 72. Que Dios les siga bendiciendo. Hasta la próxima.